Bendiciones, hermanos. Buenos días todavía. ¿Cómo estamos? ¿Listos para recibir la palabra? Espero que sí, porque pues tenemos la bendición hoy de seguir con la serie del Sermón del Monte. Y pues qué bendición, ¿no? Que podamos reunirnos aquí y estudiar la palabra de nuestro Creador, que Él se ha revelado a nosotros y tenemos el gran privilegio de ver sus palabras hoy. Así que antes de entrar al estudio, pues quisiera orar y pedir la bendición de Dios en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor que acabamos de cantar, que tú moriste por nosotros, por tu gran amor. Y es de tu amor también que tenemos tu palabra, ese gran regalo de tu palabra. Y para estas palabras que vamos a estudiar en el día de hoy, sabemos que eran necesarias hace 2000 años cuando Jesús los pronunció en Israel, y son necesarias hoy. Tu palabra es lo mismo ayer, hoy y para siempre permanecerá. Padre, como veremos, vivimos en un día en que abunde la falsa enseñanza, un día en que se ofrecen muchos caminos. Así que permítenos, Señor, hacer caso a las palabras de nuestro Maestro Jesús en esta mañana. Haz que echen raíces en nuestros corazones, de modo que nos transformen y vivamos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en tu nombre Jesús oramos. Amén. Bueno, como hemos visto, Omar nos compartió la semana pasada que vamos entrando aquí ahora en la recta final del Sermón del Monte. Y en esta parte final del sermón, Jesús nos llama ahora a responder a su enseñanza, a este sermón que Él ha predicado, a responder con una decisión a esta vida de discipulado en su reino, pues que Él ha expuesto a lo largo de este sermón, de esta enseñanza en Mateo. Y Jesús llama ahora a tomar una decisión. Que no puedes quedarte neutral, como dijo el hermano Omar la semana pasada. Jesús nos insta a tomar una decisión. ¿Qué camino vas a tomar, verdad? Vimos que al final del sermón Jesús da cuatro advertencias, y la semana pasada vimos la primera sobre la puerta ancha y el camino ancho. Jesús advierte sobre el peligro de ese camino. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver una advertencia sobre falsos profetas. La semana que viene veremos una advertencia sobre profesiones falsas y dos grupos de personas que existen. Pues y al final, en 2 semanas, veremos una advertencia sobre dos cimientos sobre el cual podemos construir nuestra vida. Okay, entonces ese es el contexto del sermón donde nos encontramos. Ahora, ¿verdad que si vas en un carro por la carretera, en un viaje, algo que observarás constantemente son señales de advertencia? Por todas partes en las carreteras, en las autopistas, hay señales de advertencia. Vienen curvas peligrosas, ¿verdad? Aguas, viene un tramo de camino peligroso. Hay tramos de camino en Estados Unidos donde cruzan la calle muy seguido mucho venado, y es común ver uno atropellado ahí en la carretera. Entonces hay señales que te dicen: aguas, aquí cruzan muchos animales, anden muy alerta para que no atropelles un venado, un animal. En el oeste de Estados Unidos recuerdo ver mucho pues señales que te dicen que por los siguientes 90 kilómetros o pues un tramo largo no va a haber gasolineras.
¿no? Y te dice, justo antes de pasar la última gasolinera, si andas bajo en el tanque, mejor pares aquí y echas gasolina, porque pasando esa gasolinera ya no va a haber por una hora. Y te advierte del peligro de quedarte con gasolina en medio de la nada más adelante. O a que también te advierte que transitas en una zona donde rocas suelen caer desde arriba a la carretera, ¿no? Y a ese señal el carro pasando y una roca cayendo encima, y eso sí dan algo de miedo, ¿no? Nadie quiere que una roca caiga encima del carro. Y es lo que Jesús está haciendo aquí en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, dándonos una advertencia. Viene peligro por delante, una señal de advertencia. Ten cuidado, ¿no? Y hermanos, si Jesús nos dice ten cuidado, mejor prestemos atención. No es como tu abuelita que la visitas y ella te dice ten cuidado, hijito mío, regresando a casa, y tú sabes, bueno, estoy en mi pueblo, no va a pasar nada. O sea, si Jesús nos dice ten cuidado, podemos tener por seguro que hay un peligro real, ¿okay? Entonces, como dije, ya vimos la advertencia la semana pasada de la puerta ancha, que esa puerta, los que anuncian esa puerta te dice que tú solo puedes, a tu modo, promete salvación, pero lleva a la destrucción, ¿verdad? La puerta angosta, la puerta ancha, prometen la misma cosa, vida y salvación, pero solo una te llevará ahí. Y Jesús llama, ¿verdad?, a la puerta, al camino estrecho. Solo a través de Jesús, solo a través de siguiéndole a Él hay salvación. Entonces, tal como Jesús advierte de un camino que lleva a la destrucción, ahora Jesús advierte que hay maestros cuya enseñanza también lleva a la destrucción. Su mensaje también va a llevarnos a la destrucción. Entonces, la advertencia de Jesús ahora mueve a ellos, falsos profetas. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 7. Ustedes a lo mejor ya están ahí, yo no. Mateo 7, versículos 15 a 20. Síganme con su vista ahí en Mateo 7. Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conocerán. Esa es la segunda advertencia de Jesús aquí al final del sermón. Entonces vamos a ver el sermón en tres partes. Vamos a empezar con la realidad de falsos profetas, la realidad de falsos profetas. En segundo lugar, vamos a ver identificando los falsos profetas. En tercer lugar, cuidándonos de los falsos profetas. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a la primera, la realidad de falsos profetas. No sé si alcanzan a ver los textos ahí. Pero empezamos contestando a esta pregunta: ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Cuando Jesús dice cuídense de los falsos profetas, pues nos debe surgir la pregunta: ¿qué es un profeta? Bueno, a lo que se refiere aquí no es principalmente a alguien que predice el futuro, que habla de cosas venideras, como podemos a veces pensar en un profeta. Y aunque en la Biblia pueden hacer eso los profetas, principalmente lo que vemos en el Antiguo Testamento, los profetas anuncian, hablan el mensaje de Dios al pueblo de Dios, ¿verdad? Los profetas eran predicadores, los predicadores de su día. Entonces, cuando Jesús usa la palabra profeta aquí, bueno, Jesús se refiere a uno que pues habla la palabra de Dios, habla en nombre de Dios, en nombre de Jesús, al pueblo de Dios, un predicador.
¿no? Pero aquí Jesús dice, ten cuidado de los falsos profetas o pastores, maestros falsos, ¿no? Los que en nombre de Dios hablan la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y Jesús afirma que hay personas que hacen esto, que en nombre de Dios predican la palabra de Dios al pueblo de Dios, pero son falsos. Qué interesante. Entonces Jesús dice, aguas, estén en alerta, cuídense de estos falsos profetas, porque no se muestran abiertamente por lo que son. Llevan un disfraz, ¿verdad? Una máscara, es una hipocresía. Es como cuando te pasan un billete falso, ¿verdad? Al principio parece auténtico, si está bien hecho, pero no lo es un engaño, y así ellos, no es lo que parece, ¿no? Entonces la realidad de los falsos profetas es algo que vemos a lo largo de las Escrituras. Vamos a ver algunos de estos pasajes que hablan de esa realidad de falsos profetas. Vamos a empezar en Deuteronomio 13, Deuteronomio 1:13, 1 al 5, que habla de los falsos profetas. Muy temprano en la Biblia, ¿no? Eso, cuando Jesús habla de profetas falsos, no es algo nuevo. Dice Deuteronomio 13:1, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia un señal o prodigio, y la señal o prodigio se cumple acerca del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios, su Dios, ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, le servirán a Él y se unirán. Y a Él se unirán. Pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y que te redimió de la casa de servidumbre para parte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Falsos profetas, muy temprano en la historia de la Biblia. Es interesante lo que ves ahí en Deuteronomio, que no vienen de afuera esos falsos profetas. No es como que llegaron un día y dicen, oye, déjenme pasar al campamento, tengo un mensaje nuevo y tengo un mensaje alternativo, otra propuesta para que puedan conocer a Dios por medio de otro camino. No, se levantan, ¿de dónde? De en medio de ellos, de en medio de ti, dice. Entonces eso es algo que debemos entender, que normalmente los falsos profetas se levantan de dentro de la misma iglesia. Y vemos en el Antiguo Testamento, eso era un asunto serio. ¿Qué se tenía que hacer con el falso profeta? Darle muerte. No permitir que ese mensaje se siga esparciendo entre el pueblo. Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Yo tengo aquí, yo les leo ese versículo. Dice, entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Así dice Jeremías, cientos de años antes de Cristo. Falsos profetas había. Otro lugar en Jeremías, dice Jeremías que los profetas del Señor, los que hablan en nombre del Señor, dicen paz, paz, todo está bien, todo tranquilo, cuando no hay paz. La realidad es otra, pero ellos están diciendo, no, todo tranquilo, no, el pueblo está mal, pero ellos dicen, no, todo bien, ustedes tendrán éxito, tendrán bendición, no hay que preocuparse. Falsos profetas. Llegamos al Nuevo Testamento, y en Mateo otra vez Jesús repite la misma enseñanza. Mateo 24. Mateo 24, versículo 23. Dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque se levantarán
falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún los escogidos. Falsos profetas, falsos maestros que se levantan y levantan con engaños muy persuasivos, muy fuertes engaños tendrán esos profetas. Dice, tanto que si no fuera por el poder preservador del Espíritu Santo, podrían engañar hasta los elegidos, podrían engañar hasta los cristianos verdaderos, ¿no? Pero Dios preserva de un engaño completo, pero sí pueden provocar mucho daño. Son engaños fuertes. De ser así, podrían hasta engañar a los que conocen a Dios verdadero. Pablo, no solo Jesús, sino Pablo también habla de falsos profetas. Hechos 20, si ves Hechos 20, versículo 28, dice Pablo, está despidiéndose de los pastores de la región de Éfeso, y Pablo piensa que no los va a volver a ver, parece, y dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén en alerta, recordando por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Falsos profetas, vienen lobos, vienen quienes desde dentro de ustedes hablarán cosas perversas y persuasivas y arrastrarán a discípulos. Pedro también, Pablo, podríamos citar otros ejemplos, pero veamos lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 2, 1 a 2 dice, segunda de Pedro 2, 1 a 2, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Falsos profetas. El apóstol Juan también, en primera de Juan 2, 18 al 23 y primera de Juan 4, Juan dice que han surgido ya y seguirán surgiendo anticristos, y también Juan dice que muchos profetas falsos ya han salido en el mundo. Juan habla de lo mismo. Judas dedica todo su libro al tema de los falsos profetas. Es muy interesante el libro de Judas. Él empieza diciéndoles, oye, pues les quería escribir acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Yo les quería escribir de la gran doctrina de la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pero sentí la necesidad, sentí la obligación de escribirles que luchen por la fe. ¿Por qué? Porque han infiltrado hombres encubiertamente y están torciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué aprendemos de eso? Han habido siempre falsos profetas y seguirán habiendo falsos profetas. Los hay hoy en día también. Hermanos, están en la tele, están en la radio, están en internet, tienen sus canales en YouTube, sacan sus libros, tienen sus podcasts, y si tú los ves, se ven muy bien. Generalmente se ven muy bien, ¿no? Muy sinceros, mucho amor, mucha compasión,
¿no? Incluso hay mucha gente que afirma haber recibido mucha bendición a través de ellos y a través de su enseñanza. Ahí están todavía hoy en día, ¿no? Entonces, como hemos visto, no están solamente en otros países o allá afuera, pueden estar entre nosotros. De la iglesia surgen falsos profetas. Puede llegar un falso profeta aquí a nuestra iglesia. Es posible, ¿no? Dicen pertenecer a la iglesia y así surgen de dentro de la misma iglesia. Entonces somos llamados, Jesús dice, cuídense, somos llamados a vigilar, cuidarnos de ellos y a reconocerlos. Entonces vamos al segundo punto: identificando los falsos profetas. La cuestión es que no se identifican fácilmente. Vienen encubiertos. No es fácil identificarlos. Vienen, como dice Jesús, vestidos de ovejas, ¿verdad? Pero por dentro son otra cosa, son lobos rapaces, ¿verdad? No es evidente cuando entran en una iglesia. Un falso maestro se ve, pues, de los nuestros, ¿no? Habla bien, hace bien, parece como un profeta, un pastor, parece un líder cristiano, pero son agentes encubiertos del enemigo que penetran, que infiltran en el rebaño de Dios, ¿no? O sea, no es abierto, no abiertamente llegan, oye, soy un profeta que traigo otro mensaje, ¿no? Si entrara un lobo entre ovejas, pues no lo escucharíamos, ¿verdad? No nos acercaríamos a un lobo. Una oveja nunca se acerca a un lobo, obviamente corre lo más rápido posible, se aleja de un lobo. Pero los falsos profetas son engañosos, no los puedes identificar inmediatamente. Muestran comportamiento de oveja, hablan cristiano, oran como los mejores, predican un mensaje que parece cierto muchas veces, parecen muy sinceros muchas veces. Mucho de lo que dicen es verdad, y lo peligroso es que ellos tampoco se perciben a sí mismos como lobos, se creen ovejas, pero no lo son, ¿no? Hasta el punto que Dios puede usar una verdad que escuchas de un falso profeta en tu vida, porque hablan la verdad. Yo recuerdo, nuestro pastor en Estados Unidos dijo que hay un canal de televisión en Estados Unidos que pasa puros predicadores de la prosperidad, te piden dinero en cada sermón que pasa casi, y dijo que con su papá de niño estaba escuchando a uno de esos predicadores y yo sabía que era un falso profeta, pedía dinero constantemente, pero habló de un versículo de la Biblia y me convenció de un pecado que yo había cometido, y yo fui a mi cuarto y a repetir. Un falso profeta Dios puede usarlo hasta en tu vida para convencerte, porque es parte de lo que dicen va a ser verdad. Y eso es lo peligroso del engaño, que no es abierto, no es claramente falso, es engañoso, ¿no? Es una fachada que ellos traen, porque lo que hacen es que van introduciendo mentiras, ¿verdad? Y al ir introduciendo mentira, empiezan poco a poco a alejar a las personas de la verdad, ¿no? Ese es el peligro. Entonces Jesús nos habla de cómo identificarlos. Y la verdad es que vivimos en un día en que señalar, identificar una falsa enseñanza, por lo general no es muy popular, ¿no? Hoy en día la actitud que predomina en el mundo te dice: no juzguen, no señalen, o sea, no sean esos cristianos mala onda que siempre, pues, criticando, distinguiendo, identificando enseñanza falsa. No, eso es demasiado duro. O sea, qué intolerantes los cristianos, siempre exigiendo sus verdades, ¿no? Siempre tan blanco y negro. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que tenemos la responsabilidad
de identificar falsos profetas, falsos maestros, discernir y no seguir a esos que son falsos. Claro, no tenemos que hacerlo con soberbia, con una actitud condenatoria, ¿no? A veces se ve esto, hay canales en YouTube, hay cuentas en Facebook que se dedican a eso, a encontrar error y señalarlo, y esas personas que manejan esas cuentas se alimentan su fama al encontrar error y sacar su video aplastando ese error y pues, tienen sus seguidores y bueno, creo que no hay que ir a ese extremo, ¿no? En que hacemos negocio de encontrar herejía, pero sí tenemos que identificar a los falsos profetas, falsos maestros. Entonces, ¿cuáles son características de falsos maestros? ¿Qué es la prueba que Jesús nos da para identificarlos, verdad? Porque necesitamos una prueba segura, porque no es obvio muchas veces. Hoy hacer la prueba de COVID es algo que muchos de nosotros hemos hecho. La prueba rápida, hablaron de la prueba rápida al inicio de la pandemia, que daba muchos falsos positivos y falsos negativos, y como que no era muy confiable, y era la PCR, creo que se llama, que pues tarda más en salir el resultado, pero según era más preciso. Entonces, ¿qué es la prueba que aplicamos a los falsos maestros para identificarlos? Cuando escuchas algo y algo te dice algo no está bien, como dice el buen Beto, algo te hace ruido, ¿no? En lo que escuchas. Porque no podemos como tomar una muestra de la nariz y mandarlo al laboratorio para saber si es un falso profeta. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la característica que Jesús nos da para evaluar, para identificar un falso profeta es el fruto de su vida, el fruto de sus vidas. ¿Cómo distinguir un falso entre un verdadero? Observar el fruto de su vida. ¿Okay? Entonces, noten primero que Jesús dice, los conocerán, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conocerán. Ustedes, tú los conocerás. O sea, creo que Jesús nos está diciendo, yo he dado la habilidad a mi iglesia, a los verdaderos cristianos, a identificar a los falsos profetas, y eso es de ánimo, es de esperanza. Dios nos ha habilitado para no ser engañados por un falso profeta. Un cristiano sano y apegado a la Biblia lo va a poder reconocer. Bueno, ¿qué representa la metáfora de fruto? Cuando Jesús dice, por su fruto los van a reconocer. ¿Qué representa fruto? Bueno, creo que habla pues, de la enseñanza de la persona, y especialmente de la vida, carácter y comportamiento de esa persona, su enseñanza y su vida. ¿Okay? Ahora, fruto puede ser fingido por un tiempo. Se puede fingir buen fruto, pero pues, eventualmente se va a revelar la verdadera naturaleza del árbol. Esa es la ilustración que Jesús da en 17 y 18. Porque a veces parece con un falso profeta que hay fruto genuino. A veces lo que ves parece bien, parece fruto genuino. Entonces Jesús da esa ilustración en 17 y 18 de fruto. Bueno, vamos a regresar ahí. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces, el árbol y su fruto. Yo no tengo muy buena vista, ¿verdad? Yo necesito bastante aumento para ver detalles y letras a distancia. Entonces, si tú cortas pues, un arbusto de espinas, o como esos que algunos de nosotros fuimos a cortar en el terreno de Adolfo hace unos años. Entonces, si pones uno de esos aquí atrás y yo traigo mis lentes y le cuelgas ahí unos racimos de uvas, pues puede por un tiempo, piense yo que es una vid de uvas, porque no tengo muy buena vista sin mis lentes.
pero si me acerco o si espero un rato, pues va a ser evidente, ¿no? Que es una espina, que no es lo que parece ser. El fruto que veo ahí es solo un disfraz, ¿no? Es lo mismo, dice Jesús, con un árbol de higos. No es posible que puedes quizá adornar a un árbol con higos y poner higos por todas partes a ese árbol y convencerle a alguien que es un árbol de higos, pero como no es, ¿qué va a pasar? Pues los higos no van a crecer bien, no van a madurar bien, y pues al poco tiempo será evidente que es un árbol falso, no es un árbol de higos, y por lo tanto el fruto es malo, no crece, se está pudriendo, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Es una ilustración muy, muy sencilla. Y mencioné que podemos entender fruto como enseñanza y vida de la persona. Entonces, ¿cuáles son unos ejemplos que podríamos ver de la enseñanza? ¿Cuáles son las características de vida de falsos maestros para pues ayudarnos a identificarlos? Y entonces su enseñanza, bueno, a veces la enseñanza de falsos maestros es herejía, es abiertamente falso, es abiertamente un rechazo de la verdad de las Escrituras, ¿no? Y aunque dicen ser cristianos, abiertamente rechazan la verdad, o niegan doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Hay denominaciones que hoy en día caen en esa categoría, hay iglesias, ¿no? Como los Testigos de Jehová, los mormones, que no creen que Jesús es Dios, y a esos en general, pues la iglesia ya ha identificado el error de ellos, y sabemos más o menos bien qué es el error de ellos, aunque siguen engañando a muchas personas. La iglesia, pues más o menos sabemos el error de ellos, pero otros son más sutiles, ¿no? Porque hay otros falsos maestros que afirman todas las verdades, todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana, pero al analizar su enseñanza, lo ves que está lleno de error. No están reteniendo la sana doctrina, como dice Tito. Muchos de los que predican un evangelio de prosperidad caen en esa categoría, de que su enseñanza está llena de errores. Y aunque si tú les preguntas, si ves el sitio de web de su iglesia, afirman las doctrinas esenciales de la fe, pero en el centro de su mensaje, el llamado a discipulado, el llamado a sufrimiento, de obediencia, de tomar su cruz y seguir a Jesús, ese llamado es ausente. Y han sustituido tomar tu cruz y sígueme por tener tu mejor vida ahora, ¿no? Dios te quiere muy próspero, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere con una salud perfecta. Tu destino es ser un campeón y triunfar en todas las áreas de tu vida. Ese es su mensaje. Pero lo interesante es que esos maestros generalmente terminan negando otras doctrinas. O sea, cuando hablas con ellos, afirman todas las doctrinas esenciales de la fe, digamos, pero van terminando a negar otras doctrinas. Uno de los más famosos en Estados Unidos es el famoso Joel Osteen, ¿no? Y en un programa de televisión le preguntan a ese hombre, tiene una iglesia enorme, no sé, 25,000 personas o algo así, es enorme, creo que más. Le preguntan, oye, ¿es necesario, tienes que aceptar a Cristo o creer en Cristo para ser salvo? Y él dice, pues como que empieza a vacilar y dice, bueno, no sé. Y entonces el que le está entrevistando dice, pero, ok, entonces, ¿qué tal un judío, ¿no? Que no acepta que Jesús era el Mesías? ¿Qué tal un musulmán que además cree que Jesús era un profeta? ¿Qué tal si no aceptas a Cristo, si no crees en Él? Y Austin dice, pues, no sé, es que quiero tener mucho cuidado.
en decir quién va al cielo y quién no, y quién puede ser salvo. Y dice, es que no sé si ellos están equivocados o no. Lo puedes escuchar claramente que lo dice. Es un falso profeta. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si estás abierto a otros caminos, pues eres un falso profeta. Ese mismo hombre ha dicho que no le gusta hablar del pecado. No le gusta mencionar el pecado y ese tipo de cosas en su predicación, y prefiere pues animar y hacer que las personas se sientan felices y positivos. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Otra vez, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si una persona tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está obrando a través de esa persona, de un predicador, va a hablar del pecado a veces. Porque es el trabajo del Espíritu Santo, convencer el mundo de pecado. Entonces ese hombre, si no habla del pecado, si evita eso, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con su ministerio. ¿Sí? Entonces ese es el engaño, que los falsos profetas muchas veces conocen mucha Biblia, pero no hablan toda la verdad, evitan cosas, ¿no? Muchas veces no abiertamente niegan las verdades difíciles de la Biblia, simplemente los evitan, no los mencionan. Hay ciertas cosas que no los vas a escuchar decir, nunca predican expositivamente la Biblia, porque no quieren tener que predicar esos pasajes difíciles, ¿no? No hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado, de juicio final, evitan todo esto, es puro mensaje positivo, ¿no? Los falsos profetas generalmente dicen lo que las personas quieren oír y que llenan la cabeza de tú eres suficiente, mira dentro de ti, tú eres capaz de triunfar, cree en tu potencial. Terminan siendo pláticas motivacionales sin el poder de salvar, ¿no? Cuidado también con otra como categoría, los que afirman saber cosas que la Biblia no les da autoridad de afirmar o declarar, ¿no? Había un libro hace tiempo de 88 razones por las que Dios regresará, o Jesús regresará en 1988. Bueno, falso profeta, aquí seguimos muchos años después. Creo que hubo otro en 2012 y creo que más, ¿no? Que han dicho que ponen fecha y hora y dicen Jesús regresa ese día, ¿no? No es cierto. No les debes prestar atención a los que hablan ese tipo de cosas, porque no saben. La Biblia no les da autoridad y no dice que, dice explícitamente que no vamos a saber ni el día ni la hora. Otros declararon el fin del COVID hace más de un año, ¿verdad? Que uno salió muy famoso en Estados Unidos diciendo que él declaraba que el COVID se terminaba y con su declaración pues todos iban a estar bien rápido. Falso profeta. Aguas también con los que andan constantemente diciendo Dios me dijo, Dios me reveló y por ende yo sé cosas que tú no sabes porque Dios me habló, Dios me dijo, yo tengo una revelación de Dios especial. Aguas con eso. Y una de las expresiones quizás más peligrosas hoy en día tiene que ver con la apostasía, ¿no? Hablé de la herejía, otra cosa es apostasía. La apostasía pues representa a los que paulatinamente van rechazando o redefiniendo lo que la Biblia enseña, ¿no? Hoy en día muchas veces esos se llaman cristianos progresistas. Cristianos progresistas, no sé si han escuchado ese término. Y ellos siguen llamándose cristianos. Si tú hablas con ellos, son cristianos, no lo niegan para nada. Pero lo que están haciendo es redefiniendo doctrinas que no sean de su agrado, doctrinas que no son muy populares hoy en día. Van cambiando y actualizando la ética sexual de la Biblia,
y son falsos maestros que terminan destruyendo la fe de muchos. Vi una publicación esta semana de un grupo que se llaman los nuevos evangélicos. Los nuevos evangélicos. O sea, si tú llegas a uno de ellos y les preguntaras, pues te dirían que son cristianos evangélicos, ¿no? Somos de los buenos. Pero en esta publicación ellos nombran varias cosas que no tienes que creer para ser cristiano, según ellos. Esas cosas ya no es necesario creer eso, puedes seguir siendo cristiano, no hay bronca. Uno, dicen, no tienes que afirmar que la Biblia es inerrante. O sea, tú puedes creer que la Biblia está llena de errores, no hay problema. Dos, no tienes que creer en un lugar de castigo eterno. Si eso no te parece, si eso como que te molesta, pues no tienes que creer en eso, sigues siendo cristiano. Tres, no tienes que creer que Jesús satisfizo la ira de Dios. ¿Sí? O sea, eso de un Dios airado contra pecadores, un Dios que viene en juicio. No, Jesús no quitó la ira de Dios, no quitó el juicio de Dios para nosotros. Dios no es así, no tienes que creer en un Dios así si no te parece, ¿no? Ese ya no. 4, no tienes que creer que la sexualidad humana tiene que suceder únicamente en matrimonios heterosexuales, ¿sí? No tienes que creer eso. Tú puedes ser cristiano y afirmar varios tipos de relaciones y orientaciones sexuales, no hay bronca. Son los nuevos evangélicos, eso es lo que ellos están publicando, y había más. Son falsos profetas que se están levantando de en medio de la iglesia, se llaman cristianos evangélicos, los nuevos, ¿no? Bueno, esa es la enseñanza, también el fruto de su vida. ¿Qué tal el fruto de su vida? A veces su enseñanza no es su enseñanza, es su vida que los delata, los falsos profetas. Entonces hay que revisar lo que produce su vida, lo que vemos en su carácter de la persona. Según de Pedro 2, 1 a 3 que leímos antes, habla de sensualidad, habla de avaricia. Esas son cosas que muchas veces acompañan a los falsos maestros. Entonces, Jesús dice aquí, ¿no? El árbol por su fruto se conoce. Lo que ves revela lo que es. El árbol malo no puede producir fruto bueno por mucho tiempo. No es posible. No puede fingir para siempre, ¿no? Es lo que Jesús afirma. Entonces Jesús nos llama a checar el fruto, ¿no? El falta de fruto bueno y presencia de fruto malo en un pastor, en un maestro, te dice que es falso. O, por el otro lado, si es auténtico. Entonces, ¿qué es fruto bueno? Bueno, fruto de acuerdo con arrepentimiento. Una persona que tú ves que es dispuesto a ser corregido, es dispuesto a cambiar, hay humildad en esa persona, ves el fruto del Espíritu, ves buenas obras en su vida, y su rebaño, los que le siguen, reflejan lo mismo. Su rebaño refleja también la naturaleza del pastor, que el rebaño refleja y se ve una creciente conformidad a Cristo. Y el fruto malo, división, discusiones, deseo de dinero, una vida lujosa, sensualidad, deja a un lado la sana doctrina. Jesús es un camino entre muchos, predican una puerta ancha, no necesitas un corazón transformado y nuevo, no tienes que morir a ti mismo, haz una oración a Dios y ya, límpiate un poco para ser una persona moral y todo bien, por eso. Te invita el profeta falso a la puerta amplia que habló Omar. Él se para a la entrada del camino amplio y invita a las personas ahí. Pero te lleva a la destrucción, a pesar del mensaje de no, Dios te llama, puro amor y buena onda. Ese camino lleva a la destrucción. Y como dice Jesús aquí en Mateo, la destrucción de ellos, el destino de ellos
es que serán arrojados al fuego, ¿no? Ahí dice, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Serán arrojados al fuego. Sufrirán la destrucción eterna los falsos profetas. Bueno, rápidamente vamos a ver, cuidándonos de los falsos profetas. Cuidándonos de los falsos profetas. ¿Cómo cuidarnos de falsos profetas? Siempre han habido, los hay hoy en día. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, hay 3 cosas aquí que puse que creo que son nos dan un buen inicio de cómo cuidarnos de los falsos profetas. En primer lugar, evitar falsos profetas. Primera de Timoteo habla de falsos profetas mucho, y dice ahí que muchas veces tienen una apariencia de piedad, pero han negado el poder de Dios. Tienen una apariencia de piedad, se ve bien por afuera, pero han negado su poder. Y dice Pedro, cuando te das cuenta, dice, a los tales evita. A los tales evita. No tengas que ver con ellos, aléjate de ellos, huye. No te quedes a discutir, a tratar de razonar. Son engañosos y persuasivos, ¿verdad? Vimos en Mateo de que de ser posible podrían engañar a los elegidos de Dios, los que son verdaderos cristianos. Tienen un poder de engaño muy, muy fuerte muchas veces, ¿no? El viejo dicho que la curiosidad mató al gato. Pues a veces es mejor ni prestar oído, ni te quedas por curiosidad a escuchar lo que dicen, ¿no? Porque el destino de ellos será el destino de sus seguidores. Aléjate, evita falsos profetas. Número 2, conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. El obispo J.C. Ryle de Inglaterra, de hace 200 años, y él dijo algo muy, muy bueno, muy fuerte. Dice: nada provee un falso maestro con seguidores como la pereza espiritual de aquellos que no leen y no conocen su Biblia. ¿Sí entendieron? Nada provee un falso maestro con seguidores como la pereza espiritual de aquellos que no leen y no conocen su Biblia. ¿Se acuerdan de los de Berea en Hechos? Los de Berea, Pablo iba y les predicaba a los de Berea en su pueblo, y dice en Hechos que los de Berea examinaban las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Regresaron a sus casas y empezaron a buscar en sus antiguos testamentos para ver si lo que Pablo decía era verdad a la luz de las Escrituras. Y dice en Hechos que ellos eran más nobles, los de Berea eran más nobles. ¿Por qué eran ellos más nobles que otros? Porque examinaban, probaban la enseñanza que escuchaban de Pablo, del apóstol Pablo. Examinaban su enseñanza. Si ellos lo hacían, y la Biblia dice que ellos eran más nobles, ¿cuánto más nosotros debemos escudriñar, comparar, examinar todo a la luz de las Escrituras, ¿no? Especialmente cuando venga de personas que no conocemos, ¿verdad? Hoy en día hay un montón de enseñanza en internet, en redes sociales, que nos llega de manera constante. Tenemos que conocer las Escrituras para no ser engañados. Un cristiano que no conoce su Biblia está expuesto a que un falso maestro le convenza de cualquier cosa. Conoce tu Biblia. Y número 3, ser parte de una iglesia local con pastores piadosos y comprometidos con la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque es parte de la tarea del pastor proteger al rebaño de la falsa enseñanza. Tito 1 es un pasaje que habla de los requisitos para los pastores en la iglesia de Dios. Ahí vienen una lista de requisitos, y en versículo 9 dice esto: que el pastor debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es parte del trabajo de un pastor
refutar, corregir, advertir de los que contradicen lo que la palabra dice. Entonces, tú te cuidas de ser engañado por un falso maestro al ser parte de una iglesia sana, ¿no? Dios llama a los pastores a proteger a la iglesia de falsos maestros, de los que contradicen la palabra de Dios, ¿verdad? Una iglesia sana te protege, te ayuda a cuidarse de falsos maestros. Bien, terminando, yo dije antes que los falsos profetas son agentes del enemigo. Son agentes del enemigo, aunque quizás ni están conscientes, no se creen verdaderos seguidores de Dios, pero son agentes del enemigo. Entonces, hermanos, la realidad es que detrás de los falsos profetas hay un enemigo. Hay un enemigo que va tras nuestras almas. Ese enemigo, su objetivo, su deseo ardiente es asegurar que te pierdas eternamente. Detrás de los falsos profetas hay un enemigo, y a él no le importa el medio o la manera en que se hace con que pierdas eternamente. Él está feliz, sea adicción a sustancias que te llevan a la ruina, o a través de la esclavitud a la lujuria, o pasiones de la carne, o la seducción de fama y riqueza, o la religión falsa y engañosa que promueven los falsos maestros. Hay un enemigo detrás de los falsos pastores, los falsos profetas. Pero hermanos, la Biblia, ¿verdad?, nos habla de otro pastor. La Biblia nos habla de otro pastor con una agenda completamente diferente. Una agenda de amor y salvación, y su nombre es Jesús, nuestro Salvador. Y Él dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas, da su vida para salvar a las ovejas. Entonces, terminando, te quiero preguntar: ¿conoces el buen pastor? ¿Conoces el buen pastor? ¿Sigues el buen pastor? ¿Eres oveja de su rebaño en esta mañana, el buen pastor? Porque Él es el único que nunca te defraudará, el único que te guiará a vida y salvación. Sigamos a Él, amén. Sigamos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que, aunque es un pasaje difícil, un pasaje de advertencia, tú en tu amor, en tu gracia, nos has dado estas palabras para cuidarnos de este enemigo, que su deseo es que nos perdamos eternamente. Su deseo es llevarnos por ese camino ancho que lleva a la destrucción. Gracias por tu palabra. Ayuda a que la llevemos en nuestros corazones y que siga rindiendo fruto en nuestras vidas a lo largo de esta semana. En tu nombre de Jesús oramos. Amén.